El olor a alcohol isopropílico y cloro industrial se había impregnado en mi piel como si fuera una segunda capa de ropa. Durante 3 días, la unidad de cuidados intensivos había sido mi mundo entero, una caja estéril llena de monitores que pitaban sin descanso y el silbido rítmico y estremecedor del ventilador que mantenía a mi hijo de 7 años, Leo, aferrado a la vida. No había dormido más de 2 horas seguidas. Sentía los ojos como si me los hubieran tallado con papel de lija y las manos me temblaban por la mezcla de cafeína y terror. Cuando el médico finalmente me dijo que Leo estaba lo suficientemente estable para trasladarlo a una habitación de hospitalización general, no sentí alegría. Lo único que sentí fue una necesidad desesperada de ver a mi hija, Maya. Conduje de regreso a casa como en automático, mientras las líneas de la carretera se convertían en una mancha gris frente a mis ojos. Había dejado a Maya con mis padres, confiando en las personas que compartían mi misma sangre. Entré por la puerta principal y el silencio de la casa me golpeó como un puñetazo en el pecho. Normalmente, el pasillo estaba lleno de bloques de plástico tirados y crayones abandonados por todas partes. Ahora estaba impecable. «¿Maya?» llamé. Mi voz sonó débil, frágil. No hubo respuesta. Corrí hacia su habitación. La puerta estaba abierta. La cama estaba perfectamente tendida. El conejito de peluche, sin el que no podía dormir, había desaparecido. La habitación se sentía vacía, como si le hubieran arrancado toda su vida. Me di la vuelta y encontré a mi padre, Kenneth, parado en la puerta. No hizo ningún intento por abrazarme. Ni siquiera preguntó cómo estaba Leo. Permaneció ahí, con los brazos cruzados y el rostro duro como la piedra. «¿Dónde está, papá?» Kenneth ni siquiera parpadeó. Su voz cayó sobre mí como un peso muerto. «Tu hermano y su esposa se la llevaron». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Di un paso hacia él mientras mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. «¿Qué quieres decir con que se la llevaron?» «¿Por qué Michelle se llevaría a mi hija? Él y Sara quieren un hijo, Miranda. Ellos tienen estabilidad. Tienen los recursos». Lo miré fijamente, esperando el remate del chiste, esperando que me dijera que todo era una broma de muy mal gusto. Pero permaneció completamente inmóvil. «¿Estabilidad?», susurré. «Mi hijo está en terapia intensiva. Yo soy su madre. También soy la madre de Maya». «Precisamente», respondió Kenneth con un tono que casi parecía de lástima. «Eres un desastre. Mírate. Estás consumida por la ansiedad, tu vida es una cadena de crisis y apenas logras mantenerte a flote. Michelle es socio en su despacho. Sara es pediatra. Ellos merecen tener un hijo más que tú». Se escuchó un ruido en el pasillo. Volteé y vi a mi hermana, Vanessa, cargando un contenedor de plástico. Tarareaba una melodía sin sentido mientras doblaba cuidadosamente los vestidos floreados favoritos de Maya y los acomodaba dentro de la caja. «¿Qué estás haciendo con su ropa?», pregunté. Vanessa ni siquiera levantó la vista. «Quitando el desorden, mira. Es mejor así. Un corte limpio». Además, Sara ya le compró un guardarropa completamente nuevo, de mejores marcas. «Esa ropa de poliéster que tú le compras le irrita la piel. Vuelve a poner todo en su lugar», dije. «Hazlo ahora mismo». «No exageres», suspiró Vanessa, levantando por fin la mirada. Su expresión reflejaba una ligera molestia, como si yo me estuviera quejando porque la comida estaba fría. «Papá tiene razón. Eres inestable. Entre la enfermedad de Leo y tu inestabilidad emocional, es un milagro que Maya no haya desarrollado un tic nervioso. Michelle y Sara pueden darle un verdadero futuro. Deberías agradecernos por intervenir». Miré a mi hermana y luego a mi padre. La traición no llegó como un golpe repentino, fue una comprensión lenta y dolorosa. Esa había sido la estructura de toda mi infancia. Yo siempre había sido la decepción, la que sentía demasiado, la que nunca encajaba en la imagen impecable de la familia Cole. Había pasado 30 años intentando ganarme un lugar en una mesa donde apenas me toleraban. «¿Dónde está?», pregunté otra vez. Mi voz ya no temblaba. Se había vuelto completamente fría. «Ya salieron rumbo a la casa del lago», respondió Kenneth. «Estarán ahí unas semanas para que Maya pueda adaptarse. Cuando dejes de actuar de manera histérica,
Entenderás que esto es lo mejor para ella. Ya lo hablamos entre toda la familia. ¿Entre toda la familia? Repetí. ¿Incluyéndome a mí? No estabas en condiciones de participar, contestó. Sentí como el calor me subía por el cuello. Tuve el impulso primitivo de gritar, de lanzar el contenedor de plástico contra la pared, de arañarle el rostro a mi padre por la indiferencia con la que me miraba. Pero entonces recordé la carpeta que llevaba en mi portafolio. Recordé los 3 meses de grabaciones secretas, los patrones documentados de la supuesta estabilidad de Michei y todo el trabajo legal que había estado preparando desde la primera vez que intentó administrar mis finanzas 3 años atrás. Ellos creían que yo era la débil porque amaba con demasiada intensidad. Creían que el sufrimiento por Leo me había dejado ciega. No grité. No lloré. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi teléfono y marqué un número. Bueno, contestó una voz. ¿Detective Vance? Dije con una voz firme y tranquila. Habla Miranda Cole. Por favor, comuníqueme con el detective que lleva mi caso por interferencia ilegal en la custodia. El silencio que invadió la habitación fue inmediato. Pesado. Asfixiante. Vanessa dejó de doblar una camisa. Los brazos de Kenneth cayeron lentamente a los costados. ¿Qué significa esto?, preguntó Kenneth, perdiendo por primera vez esa dureza en la voz. ¿Qué caso de custodia? Seguí con el teléfono pegado al oído, escuchando al detective del otro lado de la línea. Ni siquiera miré a mi padre. Sí, detective. Estoy en la casa de mis padres. El sospechoso, Michei Cole, acaba de secuestrar a mi hija, Maya. En este momento va camino a la casa del lago. Tengo las coordenadas GPS de la propiedad y también las grabaciones donde mi padre admite haber participado en la conspiración. Miranda. Kenneth dio un paso hacia mí con el rostro completamente rojo. Cuelga ese teléfono. Estás armando un escándalo. Esto es un asunto de familia. Bajé el teléfono, pero no terminé la llamada. ¿Un asunto de familia?, pregunté. Cuando ayudas a un hombre a secuestrar a una niña, papá, eso es un delito grave. Y cuando lo ayudas a empacar sus cosas, Vanessa, te conviertes en cómplice de ese delito. La estábamos protegiendo, gritó Vanessa, perdiendo por completo la compostura. Estás loca. ¿De verdad vas a llamar a la policía contra tu propio padre? Estoy llamando a la policía por un secuestro, la corregí. Y también por las personas que lo hicieron posible. No lo harías, susurró Kenneth. Piensa en el escándalo. Piensa en lo que esto le hará al apellido de la familia. El apellido de esta familia ha sido un sudario toda mi vida, papá. Ya no pienso seguir cargándolo. Volví a hablar por teléfono. Detective, estoy en el 124 de Oak Lane. Mi padre y mi hermana están aquí. Ambos acaban de admitir su participación en el secuestro. Por favor, envíen unidades de inmediato a la casa del lago. Yo iré con ustedes. Colgué y los miré fijamente. Por primera vez en toda mi vida, ya no vi gigantes frente a mí. Solo vi a 2 personas pequeñas y asustadas, escondidas detrás de muebles caros y de ideas anticuadas sobre el prestigio y las apariencias. Lo arruinaste todo, escupió Vanessa entre dientes. Michei va a ponerse furioso. Me lo imagino, respondí. Sobre todo porque esa estabilidad de la que presume incluye una deuda secreta de apuestas con un casino en Macao y varias cuentas en paraísos fiscales que al servicio de impuestos le van a resultar muy interesantes. Kenneth se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Pasé los últimos 2 años auditando el fideicomiso familiar, papá. Sabía que Michei estaba desviando dinero. Sabía que tú lo encubrías porque siempre has sido el hijo perfecto. Nunca dije nada porque pensé que todavía podíamos arreglar las cosas. Creí que, si seguía interpretando el papel de la hija obediente y silenciosa, algún día por fin me verías. Di un paso hacia él y bajé la voz hasta convertirla en un susurro. Pero nunca me viste. Solo viste una herramienta. Pensaste que podías aprovechar la tragedia de mi hijo para quitarme a mi hija. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Cada segundo sonaban más cerca, rompiendo la tranquilidad del vecindario. Miranda, por favor, dijo Kenneth con la voz temblorosa. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo.
establecer un régimen de visitas. Solo queremos lo mejor para Maya. Lo mejor para Maya, respondí, es tener una madre que sería capaz de incendiar el mundo entero con tal de encontrarla. La policía llegó rodeando la casa con luces rojas y azules parpadeando por todas partes. Todo fue un caos. Pero yo permanecí tranquila, como el ojo de un huracán. Entregué todas las pruebas, los registros, las grabaciones y los documentos legales. Observé cómo los oficiales interrogaban a mi padre y a mi hermana. Vi cómo sus máscaras terminaban por caer, dejando al descubierto la desesperación y la fealdad que siempre habían ocultado. 2 horas después recibí la llamada. Habían encontrado a Maya en la casa del lago. Michei había sido detenido. Sara, la pediatra, estaba completamente en shock y no dejaba de repetir que solo había querido ayudar. Conduje hasta la comandancia. En cuanto Maya me vio, no miró a los policías ni a los abogados. Corrió directamente hacia mí. Se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que todo su cuerpecito temblaba por el llanto. «Mami, ¿por qué me llevaron?», susurró, escondiendo el rostro en mi hombro. «Lo sé, mi amor, lo sé», murmuré mientras la abrazaba con todas mis fuerzas, sintiendo los latidos de su corazón contra el mío. «Pero ya estás a salvo. Ya estoy contigo. Siempre voy a protegerte». Las semanas siguientes fueron una mezcla interminable de audiencias judiciales y visitas al hospital. Leo fue recuperándose poco a poco. Cada día tenía más fuerza. Y finalmente, su risa volvió a llenar los pasillos del hospital. Las consecuencias para mi familia fueron devastadoras. Michei enfrentó cargos por secuestro y malversación de fondos. Toda esa estabilidad de la que tanto presumía se vino abajo bajo el peso de sus deudas y de los gastos legales. Sara solicitó el divorcio apenas un mes después. No pudo soportar la vergüenza pública ni el historial criminal de su esposo. Mis padres intentaron comunicarse conmigo. Primero enviaron cartas. Después correos electrónicos. Finalmente, hasta sus abogados me suplicaron que hablara con ellos. Me ofrecieron dinero. Me ofrecieron disculpas que sonaban más a negociaciones que a verdadero arrepentimiento. Solo pensábamos en los niños, escribió mi madre en uno de los correos. No nos dimos cuenta de hasta dónde habían llegado las cosas. Por favor, Miranda, volvamos a ser una familia. Nunca respondí. Bloqueé todos sus números. Vendí la casa que había compartido con ellos y me mudé a una ciudad ubicada a 3 estados de distancia, donde el aire no olía a secretos viejos ni a expectativas imposibles de cumplir. La última vez que vi a mi padre fue en un tribunal, durante la audiencia final para obtener una orden de restricción permanente. Se veía viejo. Aquella dureza de granito había desaparecido. Ahora parecía un hombre frágil, como si estuviera hecho únicamente de cenizas. «Te convertiste exactamente en lo que yo soy, Miranda», me dijo cuando nos cruzamos en el pasillo. «Fría, calculadora, implacable». Me detuve y lo miré. No sentí rabia. Tampoco sentí la necesidad de demostrarle que estaba equivocado. «No, papá», respondí con calma. «Yo no soy como tú. Tú usaste tu poder para quitar. Yo usé el mío para proteger». Salí del tribunal y caminé hacia la luz del sol. Thomas, mi esposo, me esperaba en el estacionamiento junto a Leo y Maya. Leo caminaba con una ligera cojera, pero con una enorme sonrisa mientras sostenía un ramo de globos. Maya llevaba puesto un vestido que, sin duda, era una mezcla de poliéster, y corría riendo detrás de una mariposa sobre el pavimento. Los miré a los dos. A mis hijos hermosos y valientes. Y sentí una paz que no había conocido desde que era una niña. El vacío que llevaba en el corazón por la familia que nunca tuve no había desaparecido, pero ya había dejado de sangrar. Fue entonces cuando comprendí que la sangre no es lo que forma una familia. La lealtad sí, el sacrificio también, y la disposición de interponerse entre un hijo y cualquier peligro del mundo, eso es lo que realmente convierte a alguien en padre o madre. Cuando subí al automóvil, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Las ojeras seguían ahí, y ahora también tenían nuevas líneas alrededor de la boca. Me veía cansada, me veía desgastada, pero, por primera vez en toda mi vida, me veía libre.
Encendí el motor y me alejé, dejando las ruinas del legado de la familia Cole en el espejo retrovisor. Las observé hacerse cada vez más pequeñas hasta desaparecer por completo en el horizonte. No miré hacia atrás ni una sola vez. Porque la justicia no siempre llega en forma de un mazo de juez o de una celda de prisión. A veces, la verdadera justicia es simplemente el silencio que queda cuando, por fin, dejas de escuchar a quienes pasaron toda tu vida haciéndote creer que nunca era suficiente.